Las autoridades en Venezuela investigan el asesinato del presentador de televisión Arnaldo Albornoz. El comunicador recibió varios impactos de bala cuando presuntamente intentaron robarle su automóvil. Durante 8 años, Albornoz fue animador del programa del canal de televisión Televen, La Bomba. Desde Caracas, nuestra periodista Daniela Zambrano tiene el reporte. Daniela, muy buena tarde, adelante. Resguardo, justicia para todas las personas civilizadas y decentes que creemos en esta Venezuela, en este país mejor. Así es, con estas palabras de reflexión de Josemi queremos hacer un llamado al cese de la violencia venezolana y nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida venimos con mucho más de La Bomba. Hace 3 años, Arnaldo Albornoz pedía justicia por el asesinato de la actriz venezolana Mónica Spear. Hoy son sus compañeros quienes por él piden justicia. A mí me metieron un tiro en la cabeza. Arnaldo estuvo ahí con la gente de La Bomba en la clínica Santa Sofía y puso un anuncio. Hoy me toca a mí, él no sobrevivió. El AMPA le puso fin a una historia de superación que con orgullo recuerdan quienes lo vieron crecer durante 10 años por los pasillos del canal Televen. Por ser tan entregado a hacer su trabajo, a hacerlo bien, a hacer pautas de noche. Él no pensaba en el peligro, él simplemente disfrutó la vida. Es una persona increíble, yo todavía no creo que se haya muerto, ¿sabes? Era un ser increíble, lástima que bueno que esta situación que estamos viviendo en el país se lo llevó, así como se lleva todos los días a miles de venezolanos en este país que está dominado por el AMPA. Yo fui víctima del AMPA en abril del año pasado, no sé por qué estoy vivo. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de este domingo. Delincuentes le propinaron varios impactos de bala tras resistirse al robo de su vehículo frente al estacionamiento de su residencia ubicada en el sector Caricuao, oeste de Caracas. Tú no sabes cómo va a reaccionar uno en una situación así y tampoco sabes cómo va a reaccionar el delincuente. Y el odio que tiene esa gente, el resentimiento social, es una cosa bárbara. Esto es una guerra desatada. Aquí no hay ninguna guerra económica. Aquí hay una guerra de delincuencia. Aquí los delincuentes están dominando el país. Para Bárbara Sánchez el sentimiento es inexplicable. Hoy era nuestro primer día del año juntos en el programa. Ya no va a ir hoy, ya no va a ir más nunca. Arnaldo pasó a ser el tercer compañero de la radio que perdió la vida a manos de delincuentes. Perdimos a nuestro operador, también lo asesinaron. Y después, a los meses asesinaron a otro compañero, a un productor joven. Arnaldo Albornoz es solo uno de los miles de casos que suceden al año en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, al cierre de 2016 se registraron 28.479 muertes violentas, una tasa de homicidios de 91.8 por cada 100.000 habitantes, siendo Venezuela el segundo país más violento del mundo. Yo vivo en un barrio y todos los días uno escucha casos diferentes, ¿eh? No es nada fácil. Yo saliendo de mi casa, bueno, he visto cómo han matado a las personas, pues, de a nada, por nada. Entonces no es fácil, ¿viste? ¿Por robar? Sí, un teléfono, por una moto, por cualquier cosa. Los ciudadanos viven con miedo. Tratamos de evitar salir en la noche. De alguna manera estamos en una cárcel y estamos pues en una eterna lotería. No sabemos si regresamos a las casas en las noches. El Ministerio Público comisionó un fiscal para investigar el asesinato de Albornoz. Sus compañeros esperan que no sea solo parte de una cifra en un país donde la impunidad supera el 91%. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Nos acompaña en esta parte del programa Javier Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Escuchando el reporte de Daniela Zambrano, yo soy mexicana, pero me dio la sensación de que la situación en Venezuela es como una ruleta rusa. Algunos decían, yo no sé cómo estoy vivo, cuando en la normalidad del resto de los países tendríamos que decir, yo no sé por qué la gente se está muriendo con este grado de impunidad. Así es muy complicado el tema de la criminalidad violenta en Venezuela. Desde hace ya más de 10 años hemos tenido, salvo contadas excepciones, todos los años un crecimiento prácticamente inercial, no solamente de los homicidios, sino también de otros delitos que sirven como indicadores para evaluar este tema, como pueden ser los secuestros y los robos y hurtos de vehículos. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, se llevan más de 100 vehículos todos los días. El AMPA se apodera de
de estos bienes, ni hablar de los teléfonos celulares, que es el bien más buscado. Y ya ustedes en la introducción estaban señalando los testimonios, recogiendo esos testimonios de la gente que dice que aquí te pueden matar cuando están tratando de despojarte de cualquiera de estos bienes. Y esto es aparentemente lo que ha pasado con Arnaldo Albornoz. Es prácticamente parte de esta estadística terrible que vivimos, especialmente en las grandes ciudades del país. Ahora, estos indicadores van al alza. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, como todo problema complejo, hay múltiples factores que están incidiendo en ello. En lo personal, creo que hay una tremenda ausencia de institucionalidad que se traduce, como ustedes lo reflejaban también, en los altísimos índices de impunidad, pero también, por lo menos en el caso de los homicidios, hay un problema de convivencia bastante serio que se ha ido profundizando con el pasar del tiempo. Hay un liderazgo que no acata las normas y eso podríamos decir que ha ido permeando en el resto de la sociedad, de manera que muchos ya califican a Venezuela y especialmente lo que ocurre en las grandes ciudades como sociedad anómica, es decir, donde la gente vive como si la norma no existiera. Y esto genera muchísimos conflictos entre los ciudadanos, que podrían calcularse en alrededor de 4.500, 5.000 homicidios al año. Ahora, una de las personas que hablaba en la nota decía que esto no se debía a la crisis económica, también a lo mejor a la crisis política. ¿Hasta qué parte es responsabilidad de los venezolanos que ya no están respetando no solamente la ley, sino la vida de las personas? Porque a lo mejor no solamente están robando un par de zapatos o un auto, ya es quitarle el derecho a la vida a una persona. Hablemos de esa parte de la responsabilidad social para llegar a estos grados de violencia. Sí, es bastante complicado atribuirle siempre a las víctimas lo que les ha ocurrido, ¿no? Esto cae mal decirlo, pero uno tiene que ver, digamos, la gran pintura. Y los cálculos que uno hace es que de estos 25 o 28.000 homicidios que se reportan anualmente, muchísimos de ellos, diríamos que un 18%, son atribuibles a problemas de convivencia, a personas que no acatan las normas, a personas que intentan pasar por encima del derecho ajeno. Desde luego que hay múltiples factores situacionales también que están incidiendo. Uno de ellos es la altísima disponibilidad de armas de fuego. Sin embargo, ese factor solo no te explica toda la situación, porque hay lugares del mundo, como por ejemplo Chile, que tienen normas mucho más relajadas en cuanto a la posesión de armas de fuego y no tienen para nada, no figuran en el mapa de la violencia. Entonces hay una cantidad de componentes acá. Fíjense que cuando le contesté la pregunta anterior, no estábamos hablando de un problema netamente político. Sin embargo, hay un tema de liderazgo, de líderes que ponen muy poca atención en estos problemas, pero que además tienen un concepto de la norma que es seguirla cuando me favorece y desacatarla e incluso alterarla a mi gusto cuando entiendo que la norma me puede mermar mis intereses. Y estamos hablando, por ejemplo, de toda la gente de partidos políticos, de otras instituciones, porque sí, a lo mejor hay una invasión de poderes, a lo mejor la crisis política es importante, pero usted señala no solamente como la gente, ¿no?, sino todos los liderazgos en el país. Efectivamente, no solamente el liderazgo político, hay liderazgos intermedios, liderazgos comunitarios, que podrían aportar muchísimo también en este tema, y que quizá precisamente porque arriba no se está acatando la norma, pues ellos no sienten que tengan ningún respaldo en hacerlo. Sin embargo, creo que es el momento de empezar a reflexionar sobre la materia y tomar medidas como ciudadanos, como personas que vivimos en esta sociedad, que estamos siendo directamente afectados por este problema de inseguridad. Venezuela es, junto con Afganistán, el país donde la gente siente más miedo de salir a la calle en el mundo. ¿Cuáles son los hilos para reconstruir este tejido social, el tejido institucional que todavía se pueden rescatar? Porque incluso escuchábamos a una de las personas en el reporte que decía, bueno, que si alguien tenía la oportunidad de irse de Venezuela,
era lo mejor que le podía pasar si es que quería seguir vivo. ¿Cómo llegar a una salida donde las instituciones funcionen, donde la gente no tenga miedo de salir a la calle y pueda seguir coexistiendo con un Estado de Derecho? Lo primero es tener un liderazgo que le importe el tema. Esto es muy duro decirlo, pero aquí se habla, en el liderazgo se habla del tema de la inseguridad cuando afecta a alguien muy cercano, cuando matan a un diputado, cuando matan a un dirigente político, pero de resto eso no se toca. Las policías se mueven cuando, como ocurrió el fin de semana pasado, asaltaron a un altísimo oficial del alto mando militar, pero de resto no se mueven ni piensan ni investigan sobre la materia. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo continuado que además de eso debe ser, debe partir de la decisión de los líderes del país. Yo no sé si de estos o de los que vendrán, pero debe partir de ellos y además de una forma continuada, de una forma persistente, no espasmódica, no abandonar este tema, porque aquí hay que hacer un trabajo que muy probablemente quien le habla no lo vea y probablemente el hijo de uno tampoco, pero hay que empezarlo desde ya porque el tiempo que se pierde ahorita va a ser mucho más difícil rescatar cualquier solución. Finalmente, tiene que tener una fecha límite, un punto de quiebre de antes y después la crisis política, porque tenemos un poder ejecutivo que está siendo señalado por diversos sectores, un poder legislativo que está siendo invadido, y en qué medida también está afectando esta situación toda la vida social de la gente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál sería el punto límite? Sí, la crisis institucional está en una permanente degradación en el país. Eso, desde luego, incide en el tema de seguridad ciudadana de múltiples formas. Ha incrementado, por ejemplo, el delito rapaz, el delito por bagatela, lo ha hecho mucho más violento, es decir, ya no es el hurto de la compra que se hace en el supermercado, sino es el ataque a la persona que va a bolsa de comida por la calle. Al camión que lleva los víveres. Estos son indicadores. Usted me pregunta cuál sería el límite. Yo honestamente no sabría contestarle, porque uno puede ver países que están mucho peor que Venezuela y no queremos llegar hasta allá, pero diera la impresión de que tal y como vamos, nos vamos a encontrar en una situación similar a las de esos países que están en conflagraciones, que cuestan muchísimas vidas. En Venezuela ya han costado, pero aún creemos que se puede tomar una decisión que impida que la situación se agrave. Sin embargo, no sabría yo vaticinarle cuándo se tomaría o se buscaría esta alternativa. La situación está muy abierta, los escenarios cambian permanentemente y uno cree que de repente hoy en día las cosas se podrían estabilizar y el día de mañana pues resulta ser que los mecanismos institucionales que se han establecido, como por ejemplo la mesa de diálogo, pues son reemplazados por un comando antigolpe. Es Javier Mallorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Un placer. Buen día.